Sean bienvenidos el día de hoy a la casa del Señor. Sean grandemente bienvenidos. Honramos y bendecimos a las personas que nos visitan y nos honran con su presencia. Declaramos sobre ellos bendición, vida eterna, que el gozo del Señor sea su fortaleza. Sean bienvenidos a Congregación Cristiana, Casa de Pan. Desde Placilla, Curauma, saludamos a toda la iglesia y saludamos también a los que nos ven por las redes y todos aquellos que tendrán la bendición también de escuchar y de ser ministrados por el poderoso mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Amén. Así que damos la bienvenida a todos los que el día de hoy están presentes en este lugar. Amados, vamos a abrir la Biblia, la palabra del Señor, fuente de toda inspiración, autoridad, que nos posiciona y nos hace estar en lugares que solamente Dios nos puede prometer y nos puede cumplir. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Comenzamos la semana pasada a hablar acerca de los privilegios de ser hijos. Los privilegios de ser hijos. Y estamos hablando acerca de la familia de Dios. Usted pertenece a una familia, usted es parte de una familia, usted es hijo de una casa donde hay un padre representativo de un padre de los cielos y donde las demandas para los ministros el día de hoy tienen una tremenda connotación. Tenemos un tremendo legado que proteger, que llevar adelante, que ejemplificar en medio de la sociedad, comenzando por nuestros hogares. Así que Efesios capítulo 3, versos 14 y 15, vamos a poner el mismo texto como base de lo que estuvimos hablando la semana pasada. El apóstol Pablo habla a la iglesia de los Efesios y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La semana pasada estuvimos afirmando y estuvimos hablando cosas muy, muy fuertes con respecto a lo que la iglesia debe ser y es en el pensamiento de Dios. Dios siempre pensó en una familia. Desde el comienzo Él pensó en una familia. Lamentablemente nosotros los hombres creamos las instituciones y el formato divino de familia se perdió en medio de la institucionalidad. Es bueno que yo como pastor y como padre de esta casa, porque voy a asumir esa paternidad en toda la dimensión de lo que implica ser el padre de una casa establecida por Dios. Este texto a usted le enseña que en el cielo hay una familia que tomó el nombre desde el Padre, y en la tierra también hay otra familia, que es la iglesia, donde Dios establece padres. Cualquier otro desarrollo que la iglesia tenga, la iglesia se debe hacer cargo de cualquier otra forma de vida que establezca dentro de la familia de Dios. Dios nos ha dado los diseños, Dios nos ha dado los protocolos divinos, Dios nos ha dado el paradigma perfecto que Él fue en la expresión del antiguo pacto, cuando Dios guió a su pueblo como padre en medio del desierto. Ahí tenemos el más grande ejemplo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo hace esta declaración, estamos hablando de un hombre que tenía conciencia de quién era Israel, quién era su pueblo, quién era su nación, qué representaba a él, qué representaba su casa,
qué representaba él como parte de una nación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este texto y también vimos otros, ¿no? Voy a hacer una breve pasada por los textos que leímos. Porque es bueno que usted reflexione en esto. Nosotros los seres humanos hemos tenido la bendición de haber sido tomados por Dios, elegidos por Él, apartados por Él, para hacer la representación que Él siempre quiso de su paternidad, que en el cielo ejerce sobre toda familia que hay en el cielo y que también debe ejercerse en la tierra. Ahí el texto lo dice muy claramente, de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En el cielo hay una familia y esa familia en el cielo y en la tierra, ¿cierto?, toma nombre de nuestro Padre. Él es nuestro Padre por excelencia y nosotros sus representantes en esta tierra. La Biblia nos enseña que Dios nos dio en Jesucristo no tan solamente un hijo, sino que también nos dio un Padre. Eso lo vimos en Isaías, capítulo 9, verso 6, que declaraba: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tomamos también como referencia el Salmo 127, hablamos acerca de la paternidad que hay, una paternidad profetizada. Y una de las cosas que la semana pasada no dije, y lo voy a decir hoy, Jesucristo fue enviado desde el cielo. Y al ser enviado, la palabra enviado es apóstolos. Por lo tanto, Él no podía ser hijo y Él no podría llegar a ser padre si primeramente no cumplía su apostolado de ser enviado. La Biblia dice que Él es el sumo apóstol. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos todo este diseño divino, nos está mostrando la grandeza del llamamiento que hay sobre usted y sobre mí. Nosotros no somos parte de una institución religiosa. Nosotros somos miembros de una familia. Somos hijos de una casa, hijos de un padre. Entonces, cuando nosotros establecemos ese patrón sobre la iglesia, dijimos la semana pasada que toda persona que asume una paternidad no deja a un padre y lo cambia por otro, ¿no? Los hijos no pueden andar buscando y cambiando padres como se cambian de ropa todos los días, porque de pronto un padre pudo haber ejercido una función de exhortación, una función de enseñanza. Por eso el día de hoy tenemos una iglesia tan fracturada y no somos el ejemplo exacto de la familia del cielo, porque nos divorciamos muy fácilmente de las paternidades que Dios pone en nuestro camino. Lo más probable es que usted y yo hayamos pasado por muchos lugares donde se nos ejerció en algún momento paternidad. Y a lo mejor usted determinó que aquellas personas pudieron haber sido sus padres en algún momento. Pero la Biblia habla de ayos, los ayos, esas personas que le toman a usted, para que al final de cuentas, después de haber conocido muchos ayos, usted tarde o temprano va a tener que identificar a su padre. La Biblia declara que la ley de Dios fue un ayo, fue un instrumento, un instructor. Un ayo es una persona que instruye, que guía, que dirige hacia algo. La ley nos guió hacia Cristo y en Cristo encontramos a nuestro Padre. En Cristo no solamente encontramos a nuestro Salvador, Cristo es nuestro Padre. Se lo voy a demostrar con textos muy claros el día de hoy. Voy a ser más claro que la semana pasada. Entonces, por tal razón, el profeta Oseas nos habló la semana pasada en el capítulo 4, verso 1 y 2, y también leímos en el verso 6. Vimos por qué está tan fracturada la paternidad. La paternidad a cada uno de nosotros nos pone una tremenda demanda. No es fácil ser padre. De hecho, nadie lo quiere ser.
Por eso usted ve por eso usted ve tantos niños abandonados. Usted ve tantos niños a la suerte de sus decisiones, a la suerte de lo que eligen. La paternidad no es un tema fácil. No es algo que usted pueda ejercer tan solamente con entregarle a su hijo la posibilidad de estudiar, un alimento en su mesa, no porque le compre las zapatillas que quiere, o el smartphone que desea, o el iPhone, como sea, o el tablet que necesita, o le pague la profesión que quiere ejercer. No, esas son funciones dentro de la paternidad, pero el estándar más alto de la paternidad está no tan solamente en enseñarle, sino que a través de la enseñanza, ser parte del mensaje, a través del paradigma, de la praxis, del ejemplo, de la ejemplarización diaria. Ahí es donde está la paternidad. Todo lo demás es algo periférico. Lo central es su testimonio. Lo central de un padre es la expresión, es la verdad, es la honestidad, es el traspaso de una información fidedigna. No es un comentario, es la vida misma de un padre traspasada a través del ejemplo hacia un hijo. Entonces ya no se transforma tan solo en palabras. No son palabras, son ejemplos reales, son ejemplos que traen frutos, son ejemplos que traen resultados. A eso le llamamos la perfecta praxis de Dios sobre su Hijo Jesucristo, el ejemplo perfecto por excelencia en Él, dado a la humanidad, a usted y a mí, para poder caminar en ese ejemplo. Amén. Dijimos entonces que el sumo apóstol, Jesucristo el Señor, antes de ser hijo, Él fue un enviado. Él fue enviado, un apóstolos. Fue hijo, fue niño, fue hijo y fue padre. Entonces, Isaías declara eso. Y la labor comenzó tan decadente, y Oseas declara y dice: oíd palabra de Jehová, Oseas capítulo 4, verso 1, 2 al 6. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidio tras homicidio se suceden. Y él declara en el verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, algo que Dios con lo cual Dios le había investido, con lo que Dios había vestido al hombre. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, dijimos la semana pasada, que cada vez que tú te olvidas de tu paternidad, tus hijos quedan expuestos. Cada vez que tú te olvidas de ser padre, tus hijos quedan expuestos. Cada vez que tú dejas de ejercer la función divina de la paternidad sobre aquellos que Dios te ha dado, sobre el recurso, ese recurso precioso que son los hijos, cada vez que tú te olvidas del llamado de Dios, tus hijos son olvidados. Por eso Dios dice: por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es que Dios se olvide de adrede, tú causaste el olvido de Dios sobre tus hijos. No es el problema de Dios, es tu problema, porque no te ceñiste a sus protocolos, no te ceñiste a sus diseños. Y el día de hoy vamos a ver, ahí quedamos la semana pasada. Dijimos la semana pasada, y en esta frase quedé, dijimos la semana pasada que nadie puede ser hijo si no reconoce a un padre. Y nadie puede ser hijo si no lo declara un padre. Porque tú tienes que tener un comportamiento de hijo para que el Padre desde los cielos envíe su voz y te declare hijo. Porque no basta ser parte de una congregación. Tú tienes que vivir de acuerdo a los principios que esa congregación sustenta en la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios ha vagado en un espíritu de orfandad tremendo. Ha vagado en un espíritu de orfandad tan grande que cree que cambiando de iglesia va a encontrar algo mejor que en otro lugar. Y no ese es el tema. Nosotros andamos buscando iglesia en vez de buscar un padre. Y ese es el problema. Tú no tienes que buscar una iglesia, tú tienes que buscar un padre. Porque Dios se manifestó a través de los padres, no a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde están que lo componen los padres. Todo aquel edificio que es la iglesia
lo componen los hijos. Y la gente equivocadamente siempre dice, yo ando buscando una iglesia, en vez de decir, yo ando buscando un padre. Porque ese es el gran problema del cuerpo. Como no nos orientaron en forma correcta, nosotros anduvimos buscando lo que la iglesia no nos podía dar. La iglesia no te puede dar un padre. Dios te puede proveer de un padre. Y ese es el gran conflicto que vivimos. Porque buscamos en el lugar equivocado. Buscamos en el nicho equivocado. Porque nosotros buscamos queriendo saciar nuestra necesidad. El apóstol Pablo, cuando él encontró a su Padre, cuando él se encontró con Jesucristo, no se encontró con su Salvador, él se encontró con su Padre. Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que se encontró con Jesucristo, ¿con quién se encontró? Con el Padre. Pero a nosotros nunca nos enseñaron esto. Entonces el espíritu de orfandad que ha habido en la iglesia es porque ha habido una mala praxis de la enseñanza bíblica. Nos enseñaron en forma protocolar, nos enseñaron en forma didáctica, olvidándose que el mensaje central en la palabra es el Padre. El Padre es el mensaje central, pero el Padre es el mensaje central en la faz de su Hijo. Entonces, como Dios quería darse a conocer, le dio relevancia al Hijo. Por eso la relevancia en la palabra de Dios está en el Hijo, porque Dios se lo concedió libremente. Al Hijo le dio toda representatividad, sin reservas. Dios al Hijo, a su Hijo Jesucristo, le dio toda representatividad del Padre. Para que todos los que le miraran a Él, vieran a un Padre. Y eso es lo que estamos viendo en esta estación. Gloria a Dios por ello. El apóstol Pablo, sabiendo esto, conociendo esta palabra, conociendo esta revelación, conociendo esta impronta divina que Dios estaba vertiendo sobre él, él comienza a tener estas expresiones en la palabra. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 1 y 2, él dice, antes que Timoteo se sintiera hijo, de Pablo, porque Timoteo tenía un padre que era griego, dice la Biblia, de madre judía y de padre griego. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Timoteo, mire la forma en que le habla. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No lo trata como un miembro, no lo trata como parte del ministerio, le dice a mi verdadero hijo en la fe. Porque cuando nosotros nos tratan como miembros o como un trabajador de un lugar, tú trabajas no por una paternidad, tú trabajas porque tienes un jefe en ese lugar. Por eso no hay nada más terrible que a un pastor decirle jefe. Eso es horrible. Los pastores no son jefes, son representantes del Padre. Amén. Así que espero yo nunca escuché que usted diga jefe. Porque si hay un jefe, ese está en el cielo. Ese sí que es jefe. Él es el dueño. Él es el dueño de la iglesia, el padre de esta casa. Pero también le dice a Tito, Tito capítulo 1, versos 4 y 5, dice, a Tito, en Tito 1, versos 4 y 5, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Mire, él habla de su paternidad, pero también habla del Padre que lo llamó a ejercer esa paternidad. Y paz, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Nadie puede entonces, nadie puede ser identificado como un hijo, ¿no? Si tú no tienes una conducta de hijo, cuando tú encuentras a un padre, tú tienes que comenzar a tener una conducta de hijo. Y tarde o temprano, ese padre va a decir, este es mi hijo. Por eso Pablo decía de Tito y de Timoteo y de otros, este es mi hijo.
Esa es una expresión que nosotros debemos tener. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nosotros, la iglesia, hemos querido secularizar nuestro lenguaje. Nosotros hemos creado códigos lingüísticos que son nefastos porque la gente no nos entiende. Pero si tú hablaras con el lenguaje de un hijo a un padre, o de un padre a un hijo, la gente te entendería muy bien. Por eso el lenguaje evangélico es muy caótico. La gente no lo entiende. Por eso nosotros tenemos que redimir nuestro lenguaje y hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña y nos instruye con respecto a cómo debemos tener nuestro trato en todo lugar donde Dios a nosotros nos tiene ejerciendo alguna función. Entonces, de acuerdo a esto, el ser hijo el ser hijo te provee a ti de una herencia. Nadie puede tener herencia sino el que es un hijo y un hijo maduro. Es un principio establecido por Dios, que es inmutable. Sigue siendo el diseño de Dios. El diseño de Dios está para aquellos que han decidido madurar, que han decidido graduarse como hijos, que han decidido decir, yo quiero ser un hijo graduado, no quiero ser un hijo que esté siempre a prueba. Quiero ser un hijo al cual mi padre, cuando me vea, me diga, hijo amado. Pues esa es la palabra que tú tienes que escuchar de Dios el Padre. Tú eres mi hijo. Amado, yo me acuerdo una vez que un hombre de Dios me habló acerca, me dijo ese, tú eres mi hijo amado. Ay, que me dijeron eso, Dios mío, eso me desalmó. Eso me desarmó entero. Porque cuando Dios a ti te dice, tú eres mi hijo, es un sentido de pertenencia, es un sentido de identidad. Tú debes escuchar esa voz, debes procurar esa voz. Si queremos vivir y disfrutar de la riqueza de nuestra herencia, tenemos que vivir, pensar y creer como hijos. No solamente basta hablar, hay que vivir, hay que pensar y hay que renovar nuestra mente en toda la dimensión, en toda la expresión de lo que implica esto. Juan capítulo 3:35 dice lo siguiente. 3:35, vamos ahí. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Hijo, el que es hijo, el que es hijo maduro y el que entiende que tiene un Padre, tiene acceso a toda la riqueza de Dios. Tiene acceso a todo su bienestar, espiritual primeramente y después todo lo demás. Porque lo espiritual para ti tiene que ser lo relevante. Lo relevante. Lo demás es el resultado de que tú eres hijo. Nada más. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Porque al igual que en la parábola del Hijo Pródigo, vamos a hacer una remembranza, ¿no? Ahí, la parábola del Hijo Pródigo. Al igual que en esa parábola. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola que aparece ahí en Lucas? Hay una palabra, esa parábola es muy hermosa y es distintiva de la conducta del que es hijo y del otro que también que es hijo, pero no tiene conducta de hijo. Porque al igual que en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, ¿se acuerdan ustedes? Hay un hijo menor y le dice a su padre, padre, dame la herencia. En alguna oportunidad yo pensé que este hijo era muy pasado de revoluciones, ¿no? Yo pensaba, hay que ser muy patudo para pedirle la herencia al padre antes que este muera, ¿no? Hay que ser muy patudo. Pero después entendí el concepto. Porque el padre solamente le puede dar la herencia a aquel que lo identifica como padre y a aquel que se siente hijo. Porque cuando tú ves la historia relata que el hijo viene y le dice, padre, dame la herencia. Y la Biblia dice que si un hijo no es maduro, dice, no difiere en ninguna conducta del esclavo. No, el que es un hijo inmaduro es igual que un esclavo y no puede hacer uso de su herencia. Ese era un código, era un principio cultural. Todos los hijos que eran inmaduros no podían tener la herencia. Y no difería de un esclavo. Así en Dios igual. Pero este hijo menor tenía una particularidad que fue detonante de que el padre le diera la herencia. Él era un hijo. A diferencia del hijo mayor,
el hijo mayor que trabajaba, el hijo mayor trabajaba en ese lugar, pero él era más un jornalero que un hijo. Por eso tú en la casa del Señor tienes que comportarte como hijo y no como jornalero. ¿Sabe lo que hace el jornalero? El jornalero lo que hace es, cuando le dicen tienes que llegar a esta hora, llegue a esa hora, y cuando sabe que tiene que irse a tal hora, se va a esa hora y no está ni un minuto más. Es un jornalero. Es como el que está en cualquier trabajo y lo único que espera que el reloj marque las 9 de la noche o las 8 de la noche para retirarse a su casa. Ese es un jornalero. Cumple solamente aquello que protocolarmente cumple un jornalero. Pero un hijo tiene disposición 24/7. Eso es diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El Señor escuchó ese amén. El hijo es así. El hijo no solamente está dispuesto, está disponible. Porque hay una gran diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿cuántos están dispuestos? Usted me va a decir amén. ¿Y cuántos están disponibles? Tiene que ser el mismo amén. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema ¿dónde estaba el problema del hijo mayor? Usted conoce la historia que aparece ahí en Lucas. Fue a su padre y dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. Todos tenemos herencia en Dios. ¿Sabe cuál era el problema del otro hijo? El otro hijo, dice la palabra del Señor que este pequeño fue y despilfarró sus bienes y los malgastó. Cuando él volvió, su hermano mayor se encargó de recordárselo a su padre, ¿no? Porque usted sabe que un padre cuando vuelve un hijo a casa, ¿qué es lo que hace ese padre? Se alegra, saca el becerro gordo. Y usted sabe que cuando un padre hace fiestas por un hijo, eso donde hay muchos hermanos, eso de pronto trae ciertas rivalidades. Emergen ciertas conductas. Y en esta oportunidad no fue la diferencia. Porque cuando el padre le da la bienvenida a ese hijo, dice que viene el hijo mayor y escucha la música de afuera. Y se acerca un criado y le dice, oye, ¿qué tanto alboroto? ¿Qué pasa en la casa? Que hay tanto reggaetón ahí. Se escucha de lejos el tema. ¿Qué pasa con eso? Entonces le dice, lo que pasa es que tu padre ha recibido a su hijo. El que creía muerto ha vuelto. Y él ha hecho fiesta y ha hecho matar el becerro gordo. ¿Qué le dijeron al hermano, Dios mío? Entonces ahí brotó la conducta del que es jornalero, del que tiene el pensamiento de que todo lo que hace un padre tiene que hacerlo en base al trabajo y no a la posición de hijo. Por eso el día que tú quieras demandar a Dios algo porque has trabajado, porque has orado y porque te has derramado por la gente, tú nunca vas a recibir nada del Padre. Tú al Padre le tienes que pedir porque eres hijo, no porque trabajas para Él. Por eso el hijo mayor, cuando ve al Padre y el Padre le dice, hijo, entra, estamos celebrando porque tu hermano volvió. Dijo, yo no voy a entrar. Yo he trabajado toda la vida para ti. Mire, he trabajado toda la vida para ti. Ni un cabrito me has dado. Entonces, ese hijo era un jornalero dentro de una familia. Por eso así hay muchos en las iglesias que se sienten como jornaleros y no se sienten hijos de una casa. No tienen posesión, no tienen herencia, no tienen jurisdicción. El lugar donde están es un espacio de otro, no es la propiedad de su padre. Y ese es el problema. Es porque nosotros andamos vagando. ¿Por qué? Porque no estamos establecidos, porque no notamos a un padre, no identificamos a un padre, no queremos un padre. Pero el hijo que quiere un padre, identifica a su padre, aunque haya cometido un error, lo identifica y sabe dónde volver. El que no es hijo, lo más probable es que nunca vuelva al lugar de donde salió, de donde tenía paternidad. Por eso este hijo corrompido, perverso, como dijo el hijo mayor,
que despilfarró sus ganancias, las ganancias del padre, con rameras y prostitutas y viviendo divertidamente, ¿cierto? Y licenciosamente. El hijo mayor se encargó de enrostrárselo al padre. Pero ¿sabe lo que le dice el padre? Le dice, hijo, le dice, todo lo mío es tuyo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que está en una iglesia, hay gente que tiene paternidad, pero no se siente porque sus conductas son conductas huérfanas. Él no se acerca, él no pide, sino que quiere que el padre adivine lo que él necesita. Por eso cuando le dice, nunca me diste un cabrito, pero si él nunca se lo pidió. Por eso dice, pero hijo, si todo es tuyo, todo es tuyo, todo esto es tuyo. Entonces, el sentido de pertenencia de ese hijo mayor era nulo. Él era un jornalero en ese lugar. Entonces, mire la palabra del padre. Porque mi hijo muerto era. Él, el padre lo identificó como hijo. Aunque andaba perdido por allá, él era un hijo. Ese es el tema, amado. Si el tema aquí no está en cuestionamiento cuánto se perdió, el pecado no es el problema. El problema es que el que es hijo va a identificar siempre cuál es su casa y dónde debe llegar. Amén. Por eso, amado, lo que hoy se ha perdido es la paternidad. Por eso en nuestras iglesias, por el simple hecho de no haber padres, la gente anda vagando de un lugar a otro. Ese es el problema. Y nosotros tenemos que asumir esto, ¿no? Nosotros los ministros tenemos que asumir esto. Porque este no es un problema de la iglesia. Este es un problema de los ministros que no han sido padres, de nosotros. Nosotros somos el problema, no la iglesia. Es una dura crítica para nosotros. Pues yo debo asumirla como tal. Porque Dios a mí me llamó ser no tan solamente un pastor, un predicador, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro. Esas son funciones. Lo que Dios me mandó a hacer es ser la imagen de aquel que me llamó. Porque tú no te representas a ti mismo. Tú representas a alguien que te llamó a esto. Por lo tanto, la representatividad no es la representatividad de un oficio ministerial. Tú representas al Padre. Y ahí nosotros nos diluimos. Por eso, amado, el problema del hijo mayor era que no se sentía hijo. ¿Cuántos hijos mayores hay en las iglesias que cuando vuelven aquellos, en vez de recibirle con fiesta, le hacen vacíos y todo eso? Claro, porque han dado perdido, ¿no? Vagando. Como este hijo. Imagínate cómo se tiene que haber sentido este hijo menor. Cómo se tiene que haber sentido él. Cuando a lo mejor él lo que quería era el abrazo de su hermano. Amén. El Señor nos está hablando, hermano. ¿Dónde estaba el problema? Ahí estaba. Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17. Dijimos entonces que Dios, para identificar a un hijo, tiene que haber alguien que tenga el comportamiento. Dijo, Dios amado no va a identificar a nadie que no tenga un comportamiento de hijo. Miren lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que fue testigo de la voz. Y él dice, pero cuando él recibió de Dios, hablando de Jesucristo, dice, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. Yo le pregunto a usted, ¿qué necesidad tenía Dios de hacer esa declaración? ¿Era por causa del hijo o era por causa del ejemplo que le quería dar al mundo? Porque él era hijo. Y era hijo antes de que viniera aquí a la tierra, ya era hijo. Él era hijo ya. ¿Sabe cuál es el problema? Es que Dios no rompe los diseños. Él cumple los mismos diseños que Él establece, Él los cumple. Él no puede decirte algo e irse por la puerta trasera. Dios nunca va a hacer eso. Dios va a ser fiel a sus diseños. Entonces el apóstol aquí está hablando acerca de cuando estuvieron en el monte de la transfiguración.
Pero no tan solamente en el monte de la transfiguración. Ahí escucharon esa frase, porque esa frase también se escuchó en otro lugar. Entonces, no podemos aprender a ser hijos si a través del ejemplo de Jesucristo, la manifestación de Él en nosotros, nos hace que el Padre nos vea con madurez plena siendo hijos en la faz de su Hijo. No podemos ser hijos sino en la faz de su Hijo Jesucristo. En su figura, en su ejemplo, en Él. Cuando llegamos verdaderamente a ser hijos, desde lo más profundo de nuestro corazón, en el ministerio, los cielos se abren para que esa paternidad del cielo venga sobre tu vida, pero tú tienes que asumir la conducta de un padre primero. Por eso las cosas comienzan a fluir, porque Dios no se identifica con diseños humanos, Dios se identifica con diseños divinos. Por eso, amado, muchas iglesias hoy se están secando, y esto lo digo con mucha responsabilidad. Se secan porque Dios no va a estar en un lugar donde sus diseños no estén. Pueden haber muchas Biblias, pero el hecho de que hayan Biblias no implica que Él va a estar ahí. De hecho, hay Biblias, hasta en los moteles hay Biblias. Por lo tanto, una Biblia no identifica que en ese lugar esté Él. Está esto. Pero eso no establece que ese es un lugar donde Él tenga su modelo, donde Él se va a replicar y se va a multiplicar. Esto es duro lo que yo estoy diciendo, pero tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Por qué? Porque hoy el mundo necesita de padres. No es que la sociedad nuestra no está trastocada y tenemos tanta violencia en nuestros jóvenes, porque esos jóvenes no pudieron recibir un buen ejemplo de sus padres. No es que la violencia que hay es porque los padres culpan. Yo hace un tiempo atrás veía que una mujer culpaba al gobierno de la violencia de su hijo. ¿Qué culpa tiene el gobierno, hermano? De que un hijo sea violento y que sea un delincuente. Porque ¿sabe usted? Cuando uno no ejerce su paternidad, va a buscar culpables en cualquier parte. Por eso, amado, si hay algo que a mí me golpeó el corazón cuando Dios me mostró lo padre que es Dios de su creación. Porque cuando Dios ve a su creación, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios ve a su creación caer, destruida por la desobediencia, el mismo Padre que creó a ese hombre, Él se hace cargo de su pecado. Porque no es que lo echa de Edén, a la buena de sus decisiones, sino que Él le da la promesa del Cristo que vendrá. Ahí está en el capítulo 3. Ahí está la caída y ahí está la redención. Entonces ahí tú ves un Padre presente. Ahí tú ves un Padre que no tan solamente ve caer a su creación y toma una decisión que no es unilateral, porque es una decisión que estaba basada en tu palabra. Tú desobedeces y pierdes Edén. Desobedecieron y perdieron Edén, pero no perdió su paternidad. Porque un padre nunca abandona a un hijo. Así como nuestro Padre, Dios, nunca nos abandonó. Porque Dios, tu Padre, aunque tú te andes revolcando en el pecado más paupérrimo e inmundo, Dios aún ahí te va a amar. Y va a buscar la forma de rescatarte. Va a buscar la forma de redimirte. Va a buscar la forma de mostrarte. Va a buscar la forma de mostrarte tu desastre. Para que mire, como el hijo pródigo, para que vuelvas en sí y digas, en casa de mi padre hay mucho pan y yo aquí muero de hambre. Eso también lo vas a vivir tú. El día que puedas dejar la casa del Padre, Él siempre te va a amar. Entonces, para terminar con el hijo pródigo tenía más identidad que el hijo que se quedó en casa. Había mucho más valor, había mucha más grandeza, había mucha más identidad en aquel que se había ido a disfrutar de los bienes de su padre. Había mucha más identidad ahí.
que en el que se quedó en casa. Ese padre tenía en casa a un hijo que no lo valoraba como padre. Es más, lo confrontó. Le dijo, tú ni siquiera. Lo trató como un egoísta, como un mezquino. Y su padre le tiene que decir, pero si todo lo mío es tuyo. ¿Por qué me pides esto si siempre ha sido tuyo? Lo que el padre le está diciendo, tú no actuaste como hijo, tú no eres un jornalero aquí. Esto es tuyo. Toda la vida pudiste haber hecho uso de aquello. Y es como muchos hijos en la iglesia. Así como ese padre. Ese hijo nunca hizo nada por acercarse a su padre. Así también a veces hay hijos en la iglesia a los cuales uno tiene que amar de la misma forma. Que aunque pueden ejercer críticas y a veces quieren que uno como pastor y como padre de una casa quieren que lo sepa todo, pero yo no lo sé todo. Entonces yo quisiera saberlo todo, pero no puedo. Pues soy un hombre limitado, que voy creciendo de día en día. Yo no puedo darme cuenta de lo que a ti te sucede en tu intimidad, a no ser que tú me hables y te acerques a mí. Por eso el hijo mayor tenía esta tranca tan grande en su corazón, tenía esta amargura tan grande, que esperó el peor momento de él, porque el peor momento de él fue su envidia. Y esperó el mejor momento de su padre, la alegría de volver su hijo a su casa, para enrostrarle todo esto. Ese es el gran problema que muchas veces nosotros vivimos. Entonces hay que tener conductas de hijos. Mire lo que nos comenta Mateo. Mateo, capítulo 3, versos 14 y 15. Mire esta exposición. La semana pasada yo aludí algo un poco a esto. Más Juan dice que Juan se le oponía diciendo, Jesucristo fue a Juan y le dice, bautízame. Y Juan le dice, no, yo debo ser bautizado por ti. Entonces le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Juan se le oponía. Y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escucha bien, toda justicia quiere decir, el Hijo iba a ser sometido a todo lo que tú y yo hemos sido sometidos en esta tierra. Con Jesucristo no se iba a tener contemplación ni preferencias. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, el Eterno, por el cual fueron creadas todas las cosas, no tuvo privilegios. Él trabajó para ser un hijo. Él vivió la vida hacia un padre llamado José y hacia una madre llamada María, sujeto a eso. Esa era la justicia de Dios en él. Te vas a tener que comportar como un hijo con los padres que yo te he dado. Por eso la semana pasada yo hacía énfasis en esto. Todos los hijos que hay en esta iglesia, los jóvenes, incluyendo los míos y todos los tuyos, para que puedan ver el rostro del Padre, tienen que primero aprender a ver el rostro del Padre que Dios te ha dado aquí. Si tú no tienes comunión con el Padre de la tierra, ese es el pase para que tú tengas comunión con el Padre en los cielos. Eso es vital. Y tú me puedes decir, pastor, es que yo tengo un padre muy malo. Y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con temas de honra. Aquello que Dios te dio como honra en tu padre, respétalo, hónralo. Que sigas su ejemplo, eso es otra cosa. Pero hónralo por lo que Él es y representa para ti, un padre. Y si tú me dices, pastor, me ha dado malos ejemplos, ok, olvídate de los ejemplos. No andes en sus caminos. Pero el hecho de que no andes en un camino, en los caminos de tu padre, eso no exime de que tú no lo honres. Porque la honra no está supeditada a eso. La honra es un mandato de Dios. Y ahí no hay cuestionamiento. El mandato de Dios es honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Entonces, Mateo dice, deja, le dice Jesucristo, que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y escucha bien aquí esto. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, ¿por qué dice este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia? Habían pasado 30 años. Jesucristo, antes de esta declaración, habían pasado 30 años. 30 años de instrucción, 30 años de obediencia, 30 años de sometimiento, 30 años de estar
gobernado por sus padres, 30 años de estar dirigido, instruido. Nunca avisa que los hijos, aquí nunca la historia dice que Jesús se portó mal, ¿no? Jesucristo fue perfecto en su comportamiento. Fue perfecto, alineado. Fue poderosamente alineado al estándar divino. Y tú y yo no tenemos otro modelo, ¿no? Tú tienes que ser un hombre sumiso y sujeto. Y sometido a la voluntad del Padre. Ahora, a esto no solamente le llamamos reconocimiento, porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque esto es poderoso lo que te voy a compartir. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando ve a Juan? Cuando él ve a Juan, Juan el Bautista, él no está viendo a Juan, él está viendo el espíritu de Elías que estaba en Juan. No es que Juan decía, no, yo necesito. Pero Jesucristo, él dice, deja que se cumpla toda justicia. Porque Juan el Bautista cargaba el espíritu de Elías. ¿Y qué es lo que dice Malaquías acerca de esto? Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Vamos ahí, por favor, rápidamente. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías, que estaba hablando de Juan el Bautista. Porque esto es imperioso que si tú entiendes esto, tú vas a entender lo que es la paternidad y nunca más la vas a despreciar. Nunca más vas a tener cuestionamiento. Nunca más vas a tener conflictos con la paternidad. Al contrario, la vas a honrar, la vas a cuidar, la vas a bendecir, la vas a proteger. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Dónde estaba el problema? Eliseo nos compartió algo de esto. ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué el profeta Malaquías habla de esto? ¿Por qué el profeta Malaquías expone esto acerca de Juan el Bautista? Porque el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que traía era el mensaje de que los padres volvían su rostro hacia los hijos y los hijos volvían su rostro hacia los padres. Ahora la pregunta era la siguiente. Si Dios nos da una orden, lo primero es que Dios cumpla su propia orden para que tenga autoridad de enseñarnos a nosotros lo que nos está siendo impartido. Porque Dios a ti y a mí no nos va a exigir algo que Él primero no haya hecho. Amén. Entonces, mire lo que sucede aquí. Jesucristo lo que hizo fue reconocimiento. ¿Qué fue lo que reconoció? El llamamiento de Juan el Bautista. Pero él reconoció el manto de Elías que traía Juan el Bautista. Porque se acuerdan cuando Jesucristo conversa con los discípulos. Y le dicen, ¿quién dice la gente? Que el que está allá. Juan el Bautista, no, ese es Elías. Porque Elías vino y nadie lo reconoció. Y dice la Biblia, entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, porque él dice, Elías ya vino e hicieron lo que quisieron con él, pero estaba hablando de Juan el Bautista, no estaba hablando de Elías, porque Elías había muerto, hacía más de 700 años ya había muerto Elías, perdón, no muerto, había sido transportado, el que murió fue Eliseo. Elías había sido transportado, porque se lo llevó Dios se lo llevó en carros de fuego. Ahora, Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Él reconoció el manto de Elías. Él traía el manto paternal que tenía que ser establecido sobre la tierra. Por eso dice, Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora viene esta reflexión. El primer padre que volvió su corazón al hijo, ¿saben quién fue? Dios. Porque Dios no puede demandarte a ti algo si primero Él no torna su corazón hacia su Hijo. Cuando Jesucristo sale de las aguas siendo bautizado, ¿qué dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado. ¿Sabes tú por qué Dios tenía que hacer esa declaración? Porque cuando ese Hijo Jesucristo entró al mundo, entró como un hombre, no entró como Dios. Era un hombre, 100% hombre.
Aunque era el Hijo de Dios, Él tenía que vivir desde el primer año hasta el año 30. Tenía que vivir como un hijo. ¿Para qué? Para que desde el cielo viniera el reconocimiento. Y Dios hizo el reconocimiento y lo hizo público. Y Él dijo, este es mi Hijo amado. Lo poderoso de esta declaración, hermano, es que de ahí en más, cuando Él hace esta declaración, este es mi Hijo amado, comienza su ministerio. Y los cielos se abrieron para Jesucristo. Y no hubo nada que Cristo pidiera que el Padre no le concedió. Tan solamente por haber sido declarado Hijo. ¿No te da alegría esta? Ahora, ¿era necesario declarar esto? Claro que sí. Vamos a Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, por favor, vamos ahí. Esto es para que tú te empoderes en quien tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo. Un hijo. Y un hijo tiene los cielos abiertos. Un hijo tiene conexión vía Wi-Fi 1000 megas. Nunca se corta. Porque otros se colgaron de la red tuya. Tú tienes conexión directa. ¿Te has dado cuenta a ti cuando hay gente que se acerca a ti y te dice, ora por mí? Ahí te están colgando de tu Wi-Fi, pues, ¿viste? Y tú tienes que interceder para arriba y te están pidiendo señal. Te piden señal. Porque hay muchos que no quieren pagar. Se cuelgan del costo tuyo. Eso significa compartir Wi-Fi espiritual. El primer padre, entonces, el primer padre que volvió su corazón a su hijo fue Él. Él tenía que hacerlo así para darnos ejemplo. Y mire lo que dice Hebreos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, mira, porque Dios hace estas declaraciones, ¿por qué? Porque mire, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? En el cielo había un solo hijo. Y la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Juan en el capítulo 1 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo del Padre que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, esto nos indica que los ángeles, los querubines, los serafines, todos los que están ahí, no ven a Dios. Lo que ven es a Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! Poderoso esto. Entonces, nosotros los que somos hijos, la semana pasada veíamos que el primogénito nos hizo a nosotros primogénitos. Nosotros no somos segundo ni tercero, tú eres primero, ocupas el primer lugar igual que Cristo. Él nos compartió Él nos compartió de su asiento, Él nos compartió del lugar del posicionamiento donde Dios lo puso. Él nos compartió aquello, Él nos ganó ese lugar a nosotros. Entonces, cuando aquí la palabra dice, porque a Juan de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. Esa fue una declaración que se hizo en el cielo. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ahí también tuvo que declararlo. Pero aquí la declaración es más potente todavía. Porque aquí el Señor, nuestro Padre, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sabes tú lo que significa poner en las manos de un hijo que va a ser hombre, Jesucristo hombre? Dios puso toda la potestad, la autoridad, puso la adoración. Todo el sentir angelical, Dios le dice, mírenlo a Él. Entonces cuando Él cumple los 30 años, cuando Jesucristo se introduce en el mundo, se introduce como un niño. Y tuvo que llegar a los 30 años. Pero antes de que Él creciera, cuando Él solamente estaba siendo introducido en este sistema de tiempo, Dios hace esta declaración de confianza. Dios hace esta declaración de fidelidad. Y Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Pero yo te hago esta pregunta, ¿a quién están adorando? ¿Al Hijo del cielo o al Hijo hombre? Oh, hermano, si esto es poderoso. A Él se le dio toda autoridad. Esto es cederle a Él toda autoridad. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto, amado, es muy potente. Porque Dios puso en las manos de su Hijo, todas las garantías divinas estaban ahí, en las manos de su Hijo. Su Hijo pudo haber distraído la adoración hacia Él, pero nunca lo hizo. Porque cuando alguien lo sedujo, cuando alguien sedujo su corazón para sentirse más importante que Dios, Él confrontó esas situaciones. ¿Te acuerdas del joven rico cuando viene a conversar con Jesucristo y le dice, maestro bueno? ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Solo mi Padre es bueno. Eso es honra. Eso es hacer lo que el Padre quería con un hijo. Que lo representara. Y cada vez que alguien quisiera darle la honra, ese hijo le iba a dar la honra ¿a quién? Ese es el mandato para ti y para mí. Cada vez que te quieran dar la honra, dile, para la gloria del Señor. Pastor, el Señor lo usó para su gloria. Oye, Dios te usó con tu palabra. Tú tienes que decir, para la gloria de Él. Porque las alabanzas van a venir. Las bienaventuranzas van a venir. El gozo de que tú bendijiste a alguien y lo restauraste con una palabra. Tú le vas a decir a esa persona, fue el poder de Dios en mí. Yo solamente fui el depósito. Wow. Gloria al Señor por ello. ¿Está siendo bendecido? Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Hubo uno, ese hijo. Y otra vez cuando lo introduce al mundo, tremenda responsabilidad. Recordemos que Jesús era 100% hombre. Y cuando llegó a su grado de madurez, su padre debía reconocerle. ¿Sabe usted que los 30 años, para la cultura judía, los 30 años determinaban que el padre tenía que determinar una bendición para ese? Se definían los pensamientos, las líneas filosóficas, a los 30 años se definía todo aquello. Por eso Jesucristo, cuando es bautizado a los 30, desde el cielo sale una preciosa voz de nuestro Padre. Este es mi Hijo amado. Jesús tenía toda la confianza, las garantías del Padre, y debía aprobar como hijo. Pero esa aprobación estaba por verse. Así como tu aprobación está por verse, la aprobación del Hijo duró 30 años. 30 años pasaron. ¿Tú sabes lo que significa pasar 30 años? Aquel hijo que estuvo en la eternidad esperó 30 años de los nuestros, porque estuvo sujeto a 30 años cronológicos, no eternos, porque en la eternidad no existe el tiempo, pero él estuvo sujeto a 30 años cronológicos para escuchar desde el cielo, este es mi hijo amado. Por eso, amado, cuando el Señor cuando Dios comience a hacer cosas contigo, espera, va a venir esa palabra de reconocimiento, pero haz la voluntad de tu Padre. Trabaja en honor a tu Padre, honra a tu Padre, bendice a tu Padre. El mundo entero estaba observando y siendo testigo de los sometimientos a los cuales estaba siendo sometido y evaluado el Hijo de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, verso 48-52. Es bueno que leamos este texto. Jesucristo había salido con sus padres a una fiesta y camino de vuelta a casa Jesucristo se perdió. Típico de los niños que se quedan por ahí, ¿cierto? No se fue a jugar flipper, ni se fue a jugar fútbol. No. Bueno, en mi tiempo se jugaba flipper, hoy ya no hay flipper. Bueno, póngale smartphone, póngale lo que usted quiera. Y Jesucristo en medio de devolviéndose a casa se pierde. Pasado 3 días se dieron cuenta que no estaba en la compañía. Cuando le vieron, dice la Biblia en Lucas capítulo 2, 48, dice, se sorprendieron y le dijo su madre, ¿no?
las madres siempre más impetuosas en corregir. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí, mira, aquí Jesucristo, cuando su madre le llama la atención, él dice, a mí me mandaron para esto. O sea, Jesucristo tenía claridad donde tenía que estar. En los negocios de mi padre, no del padre José, del padre, su padre, Dios, el eterno. No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Porque aquí pareciera ser que hubo un diálogo y él tuvo que volver a Nazaret con ellos. Y dice aquí, y estaba sujeto a ellos. Lo más probable es que él haya querido quedarse ahí, pero él estaba sujeto a sus padres. Y tenía que cumplir esa etapa de estar sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y mire, escucha aquí, vea el verso. En gracia para con Dios y los hombres. No dice su padre. ¿Por qué? Porque la definición de su padre iba a ser a los 30, no aquí todavía. Él estaba en proceso de ser identificado. Él estaba en proceso de ser evaluado. Y después de la evaluación, que Dios dijera, tú eres mi hijo amado. Por eso, amado, para que nosotros nos establezcamos como hijos pasa mucha agua bajo el puente. Por eso es bueno que cuando tú leas esto, tú no te conformes. Tú no te conformes con ser parte de la lista de una iglesia. La lista de una iglesia no te da autenticidad divina, solamente te la da Dios. El que estés escrito en un libro de la iglesia no te garantiza que tu nombre esté escrito en los cielos. El hecho de que tú pertenezcas a una institución terrenal no quiere decir que tú pertenezcas a la familia de Dios. ¿Y por qué soy crítico en decir esto? Porque cuando necesitamos comportarnos como parte de una familia, a la primera, abandonamos nuestra casa. Entonces eres un hijo que no soporta la instrucción, que no soporta la exhortación, la enseñanza. Pero como el hijo pródigo, puedes tener la posibilidad de volver, porque tú sabes dónde está tu pan. Entonces, lo que tú tienes que identificar no es una iglesia. Tú tienes que buscar un padre que represente aquello que tú necesitas, que mentoree tu vida, que dirija tu vida, que instruya tu vida, que potencie tu vida, que descubra lo que Dios puso en ti, la grandeza que Dios depositó en ti, la semilla divina que está en ti. Una iglesia no puede potenciar aquello, solamente lo puede hacer un padre. Amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 13. El texto que leímos anteriormente, vemos a Jesucristo confrontando a su madre. Porque Él confronta a su madre. Y por la lectura vemos que lo hace solemnemente. ¿Por qué me buscabas? Como queriéndole decir, tú sabes que yo estoy en tu familia, pero a mí me conviene estar en los negocios de ese padre que me envió a ser parte de tu familia. Mira lo que dice Hebreos. Capítulo 2, verso 11 al 13. Dice, porque el que santifica y los que son santificados. Escucha bien aquí, mira esta revelación. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Con toda la carga espiritual que tú hayas traído, con toda la malicia y la maldad que tú hayas cargado en tu vida lejos de Él, Él no se avergüenza de llamarse tu hermano. Glorioso eso, ¿eh? Hay algunas personas que se pueden avergonzar porque tienen hermanos medio jaraneros, ¿no?
Sobre todo nosotros que estamos en una iglesia y de pronto un hermano de esos que son desordenados y todo eso quieren y dicen, voy a ir a la iglesia. Ah, sí, pero pórtate bien, ¿ah? Porque uno no quiere que le echen a perder la imagen que uno tiene dentro de la iglesia. Pero Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que si tú tienes alguno desordenado por ahí, medio jaranero, pititero y todo eso, no importa. Para Dios no es un problema eso. Más problemas podías darles tú, que estás más preocupado de tu imagen que la necesidad de tu hermano. Como el hermano del hijo pródigo. Entonces, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El Cristo Padre. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí tú ves al Cristo Padre, a Jesús Padre. No tan solamente dando la cara por sus hijos, sino que por sus hermanos. Sino después estos hermanos en él son estipulados y mencionados como hijos. Cristo a ti y a mi Cristo nos ve como hijos. Según este texto, somos sus hijos. Él es el Padre eterno. Porque tú no puedes pasar al Padre eterno si no pasas por él. ¿Se acuerdan del texto ese que dice, nadie viene al Padre sino por mí? Tú no puedes pasar directo al Padre. La paternidad nuestra está en Cristo Jesús. Y el que acepte esa paternidad llega al otro Padre. Gloria al Señor por ello. Entonces aquí no hay puertas traseras ni oficinas pequeñas. Aquí no hay pitutos. Tú tienes que entrar por el Padre eterno, el admirable, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el niño, ese hijo que se nos fue dado. Entonces, a Jesús no le era indiferente. A Jesús no le era indiferente la voluntad del Padre. Era primordial, la voluntad del Padre para él era crucial, era determinante. Para la declaración del Padre del cielo, la voluntad del Padre era crucial. O sea, amado, lo que te quiero decir, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Los que hemos sido añadidos a la familia de Dios tenemos un Padre y nos agradamos en la voluntad de ese Padre. Mira lo que dice aquí la palabra. Como a él no le era indiferente la voluntad del Padre, pues sin la precisión de esta cualidad, el Padre no podía expresar la riqueza de llamarlo su hijo. Juan capítulo 5, 19, mire lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Entonces, amado, esto nos confirma una vez más esto. Cuando tú eres hijo de una casa, cuando tú eres parte de la familia de Dios, tú tienes que aprender a escuchar para ejecutar. Tú tienes que abrir tus oídos, abrir tus sentidos espirituales para saber dónde y qué es lo que Dios está demandando para ti. Jesucristo no fue a ningún otro lugar que no haya sido agendado por su Padre. Él no anduvo haciendo pitutos extras, por así decirlo, ¿no? Él tenía una agenda y la agenda divina Él la cumplió. Por eso Él cuando fue al Calvario, Él dice, Señor, consumado es. Él lo que está diciendo, Señor, la agenda que tú me diste la cumplí en su totalidad, me voy vacío. No dejé ninguna cita pendiente, no dejé ninguna conversación pendiente, ninguna sanidad, no dejé nada. Hice lo que tú quisiste que hiciera. Esa era la voluntad del Padre sobre su Hijo. Y el regocijo del Hijo era cumplir la agenda del Padre, aunque Él no llevara a cabo sus propias demandas. Entonces, hijo es aquel que deja todo por el Padre que lo llamó a ejercer una función gubernamental. Porque tú estás siendo llamado, amado, tú eres llamado a ser un dignatario del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén?
Ah, esta no se la creyeron. Amados, nosotros somos dignatarios del cielo. Embajadores, dice la palabra del Señor, somos. Y un embajador, alguien lo envió. Y ese embajador tiene un lenguaje, una cultura, tiene demandas, tiene leyes. En ese lugar donde Dios nos manda, no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del que nos envió. A eso le llamamos hijo. A eso le llamamos ser la exacta representación del Padre en la faz de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que ser la exacta representación del Hijo para el Padre. Porque tú, todo lo que representes en el Hijo, la gente va a estar viendo al Padre en ti. Ese es el punto final de todo esto. Porque Dios, amado, a Dios no le interesan los edificios. A Dios no le, aunque anhelamos uno, claro que sí, estamos trabajando por eso. A Dios no le interesan tus grandes casas. A Dios no le interesa la renovación de tu auto. A Dios no le interesa que tú tengas un título, un posgrado y te sigas capacitando. Y eso es bueno para ti. Pero lo que a Dios más le interesa es que tú en el lugar que estés seas honrado, considerado, identificado como un hijo amado del Señor. Porque eso lo representa a Él. A Él lo representa que tú seas hijo, que seas hija. Ese es el fin que Dios busca contigo. Ahora, todo lo que te ha pasado en la vida para no poder ser un buen hijo, precisamente eso fue lo que Satanás hizo para destruirte y no ser un buen hijo. Por eso, la semana pasada cuando yo te hablaba acerca de mi padre, ¿por qué Satanás destruyó esa imagen paternal en mí? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Para que yo no llegara a ser hijo. Porque el día que yo llegara a ser hijo, el Padre iba a tener un instrumento y un depositario donde Él podía mostrarse al mundo. Si Él lograba quebrantar mi imagen de hijo, si Él lograba quebrantar la faz del hijo en mí, quebrantaba el diseño, el propósito y los proyectos que Dios tenía para mí. Entonces, ¿qué usó Satanás para destruirme? Mi propia familia, mi propio entorno. Los propios que debieron haberme amado y protegido, a aquellos mismos usó para destruirme. Pero gracias damos al Señor que nos guardó en el hueco de su mano. Y no fuimos destruidos. Porque lo que es de Dios no puede ser tocado. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso por eso al Señor? Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. Eso es glorioso, ¿sabes? Porque Dios a lo que siempre ha querido apuntar es a llamarte su hijo. Ese es el anhelo de Dios. Que tú te sientas un hijo. Para que vengas delante del Padre. Y le puedas decir a tu Padre, Padre, ¿qué quieres de mí? Dios tiene un conducto regular. Así como lo tiene en los cielos, lo tiene en la tierra. Por eso este es el tiempo en el cual tú vas a tener que identificar tu paternidad para llegar a la paternidad perfecta que es Cristo el Señor. Dios no desea que tú sigas vagando como un huérfano sin saber dónde establecerte porque no encuentras un padre. Juan capítulo 17, 12 dice, Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, los hijos que me diste. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, el texto anterior decía, los hijos que me diste? Pues aquí está. Los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió. Y mire la palabra que usa, sino el hijo de perdición. Mire la expresión que usa. No usa el hijo de Satanás, el hijo de este mal padre, no, el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Llegamos a la conclusión entonces, estoy llegando al final, amado. Estoy llegando al final de esto. Estoy llegando al final de esta parte. Porque nos quedan otras que ver a la vuelta de nuestro viaje con mi esposa.
El Padre tiene una forma de expresarse a través de nosotros. Y esa es su voluntad. Todo aquel que hace la voluntad de Dios ya no hace lo que sus razonamientos, opiniones, criterios le dictan. Por eso Jesucristo estaba negado a sus criterios, a su opinión. Cuando el mundo le pregunta a Cristo, y específicamente cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Jesucristo le dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la clave de esa declaración? La clave de esa declaración está cuando Él dice, todo lo que yo hago es lo que veo hacer al Padre. Por lo tanto, todo lo que Cristo hacía era lo que el Padre no podía mostrar en la tierra, porque Dios es espíritu. Y Cristo vino en un cuerpo de hombre para mostrarnos quién era el Padre. Por lo tanto, cuando Cristo viene, Dios en su representación nos muestra cómo es el Padre. Por eso todos los que vieron a Jesucristo le amaron. Por eso esto concuerda cuando Juan el apóstol dice, Dios es amor. Esa frase tan sencilla, Dios es amor. ¿Y cómo Dios nos manifestó ese amor? En la faz de su Hijo. Porque si hay alguien del cual yo he recibido amor, es de Jesucristo. Como dice un tema muy antiguo, Él me amó cuando nadie me quiso amar. Gloriosa canción esa. Él me amó cuando nadie me quiso amar. Ese es el Cristo, ese es el Padre, ese es el Salvador. El Padre tiene esta forma de expresarse a través de su Hijo, su voluntad hecha en sus hijos. Ya hubo uno que nos dio el diseño, el modelo. Ahora quedas tú, ahora estoy yo. El mundo va a ver al Padre a través de ti. Tú eres la imagen del Dios invisible. Yo soy la imagen del Dios invisible. El que te ve a ti va a ver al Padre. Y si logran ver al Padre en ti, van a conocer la perfecta voluntad de Dios. Porque Dios determinó comunicarse a través de ti y a través de mí. Amado, esta fue una decisión unilateral. Esta fue una decisión donde no tomaron tu opinión. Dios decidió mostrarse a través de ti. Y yo voy a hacer uso de ese privilegio. Yo voy a hacer uso de esas garantías. Yo voy a trabajar para cumplir la labor para la cual fui concebido, llamado, rescatado, redimido y cambiado. Cuando el Señor me rescató, me cambió y me redimió, ahí se fueron todos los intereses personales míos, se fueron ahí y se establecieron los de Dios. Por lo tanto, yo ya no tengo opinión con lo que quiero. Yo ya no tengo opinión. No tengo una opinión. Si tú me dices, ¿qué quiero usted? Yo no tengo opinión. Yo espero lo que me diga el Padre que tengo que hacer. Estoy negado para hacer lo que Él quiera que yo sea. Porque yo sé que todo lo que Él quiera que yo haga, esa va a ser su buena, perfecta y agradable voluntad. Y su voluntad, como es perfecta, no voy a disputar con ideas que yo pueda tener en mi corazón. Me voy a establecer en ese anhelo de Dios sobre mi vida. Termino. Por tal razón, al Hijo se le dio toda autoridad, porque agradó al Padre en todo. Él ya no tenía una agenda personal. Como dije, estaba negado a todo procedimiento dictado por su humanidad, porque Cristo fue 100% hombre y luchó con esa humanidad. Él estaba rendido y fue el modelo, el diseño visible de Dios para nosotros en este tiempo. Hoy nosotros estamos viviendo una verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente que hay hoy?
que hay un Padre que quiere darse a conocer al mundo. Yo, amado, he asumido que como oficio de Dios, como oficio en los dones, soy un pastor. Pero en el llamado de Dios, soy un padre llamado a representarle. Y hay una gran diferencia, y voy a hacer la diferenciación en aquello. Por eso, amado, y con esto termino, esta declaración, cuando en Reyes, cuando el profeta Elías es llevado hacia el cielo, dice la palabra del Señor que mientras Elías intentaba desprenderse de su criado, porque el criado lo seguía para todos lados, porque él sabía que le iban a levantar a su padre, no al profeta, a su padre. Porque cuando su padre está siendo levantado, cuando Dios levanta a su padre y Eliseo ve que su padre se va, él no le dice profeta Elías, ¿qué le dice? Padre mío, Padre mío. Porque él quería a su padre. A él no le interesaba el manto. A él no le interesaba la asignación profética. A él le interesaba su padre. A él le estaban quitando su padre. Por eso él decía, Padre mío, se me va mi padre. A él no le interesaba el manto. Así tienes que ser tú. Tú no puedes dejar ir a un padre. Porque te sucedió algo. Porque Elías era un hombre duro, era un hombre de carácter duro. Y Eliseo tiene que haber sentido esa presión. Pero nunca lo dejó de amar. El día que ese padre fue levantado, él sintió el dolor desgarrador de su interior. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que él estaba tratando de decirle: yo quiero a mi padre. Mi padre se me va. No se le iba a un profeta, se le iba a su padre. Amado, la gracia de Dios es traspasada a cada uno de nosotros cuando tenemos un padre y no tan solamente anhelamos estar con ese padre, sino que le procuramos, lo amamos, tal como Eliseo amó a su padre Elías. Un hombre que estuvo sujeto a pasiones, a sentimientos. Y cuando la Biblia habla de pasiones, está hablando de sentimientos, como cuando huyó por la amenaza de una mujer. No es que tenía debilidades carnales, eso está mal interpretado. Él estaba sujeto a sentimientos. Por eso cuando él huyó de la mujer, huyó por temor, sentimientos de temor, porque sus expectativas no se habían cumplido. Las expectativas de él no se cumplieron, pero las de Dios estaban intactas. Porque cuando él huye dice: Señor, yo solamente he quedado. Yo tengo 7,000 rodillas que no han doblado su cabeza ante Baal, ni se han inclinado a él. Así que me dice que tú estás solo. Por eso, amado, lo que tú y yo debemos procurar hoy es encontrar ese Padre. Porque sin lugar a dudas, el encontrar al Padre define el comienzo de tu ministerio y de tu llamado en Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí comenzó el llamamiento. Quiero terminar con esta reflexión. Quizás los modelos que tú pudiste haber tenido en tu vida no fueron los representativos de Dios. Y lo más probable es que haya mucha gente afectada producto de la paternidad. Los malos ejemplos, los malos tratos, las incongruencias, las deslealtades. Quizás muchas cosas te afectaron con tus padres. Y no tan solamente estoy hablando de padres, los que te engendraron, sino que también muchos padres espirituales también, en vez de haber edificado, han dañado el cuerpo de Cristo, a los hijos de una casa. Porque Elí, la historia de Elí está puesta en la Biblia como un padre que no supo gobernar su casa
Y como no supo gobernar su casa, tampoco supo gobernar a Israel, a la Israel espiritual. Por eso Elí cuando ve a sus hijos desbandados espiritualmente, él no puede hacer nada. Israel entera fracasó. Porque cuando fracasan las autoridades espirituales, toda una nación es hundida en el desastre. Por eso necesitamos padres en este tiempo. Porque una nación no está caótica porque hay malos presidentes, sino que porque hay malos gobiernos espirituales. Y debemos hacernos cargo de todo aquello que debemos traer a corrección. Este es el tiempo. Usted dirá, ¿qué efecto podemos tener en nuestra nación si somos una iglesia pequeña? Dios no necesita miles para ganar batallas. Dios dice, ¿hay algún hombre que se ponga en la brecha a favor de la tierra? Nosotros vamos a decir, amén, Señor. Aquí estamos. Queremos ponernos a favor de nuestro país. Queremos ponernos a favor de nuestra tierra, de la tierra que Dios nos ha dado. Pero por sobre todas las cosas, ponte a favor de tu tierra primero. De esa tierra que son tus hijos. De esa tierra que son tu prole, tu extensión, tu generación, tu linaje. Ponte a favor de esa tierra para que tengas autoridad de ponerte a favor de la tierra a la cual representas.